La doble batalla de Cambrai. Los bellos días de Tourcoing se terminaron pronto. Permanecimos todavía algún tiempo en Villers-Outre, donde se nos incorporaron tropas de refresco para cubrir las bajas, y el 15 de noviembre de 1917 marchamos en tren a L'Écluse. En esta población pasaban sus periodos de descanso, por turnos, los batallones que defendían la posición asignada a nosotros. L'Écluse era una aldea bastante grande de Artois y estaba rodeada de lagunas. En los extensos cañaverales vivían patos y fochas y los estanques bullían de peces. Estaba rigurosamente prohibido pescar, pero por la noche se oían con frecuencia en el agua ruidos enigmáticos. El comandante de la plaza me envió cierto día unas cuantas cartillas militares pertenecientes a hombres de mi compañía, los habían sorprendido pescando con granadas de mano. No di mucha importancia a aquel incidente, pues apreciaba mucho más la moral de mi tropa que no la protección de los lugares de pesca franceses o las mesas de los potentados del pueblo. A partir de aquella fecha una mano desconocida depositaba casi todas las noches delante de mi puerta un lucio gigantesco. Al mediodía siguiente convidaba a mis dos oficiales a una comida cuyo plato principal era, lucio a la Lohengrin. El 19 de noviembre acudí con mis jefes de sección a inspeccionar la posición que íbamos a ocupar en los próximos días. Quedaba delante de la aldea de Vice-en-Artois. Sin embargo, no nos instalamos en las trincheras tan pronto como habíamos pensado. Casi todas las noches había alarma y tuvimos que ir a reforzar unas veces la posición Botan, otras el cerrojo de defensa de la artillería, y otras, la aldea de Dury. Los guerreros experimentados veían con claridad que aquello no podía seguir así mucho tiempo. Y, en efecto, el 29 de noviembre nos comunicó el capitán von Brixen que íbamos a participar en una gran contraofensiva contra el saliente que la batalla de tanques de Cambrai había creado en nuestro frente. Nos alegramos, claro está, de poder cambiar por fin el papel de yunque por el de martillo, pero no estábamos seguros de que la tropa, que se hallaba agotada desde los combates de Flandes, pudiera salir airosa de aquella prueba. A pesar de todo, yo tenía confianza en mi compañía, nunca había fallado hasta entonces. En la noche del 30 de noviembre al 1 de diciembre nos cargaron en camiones. Ya en ese momento tuvimos las primeras bajas, pues un soldado dejó caer al suelo una granada de mano, que explotó de manera enigmática e hirió de gravedad a él y a un camarada suyo. Otro hombre intentó fingirse loco, con objeto de escabullirse de la batalla. Tras múltiples discusiones un fuerte codazo que un suboficial le propinó en las costillas le hizo recobrar la razón y pudimos subir a los vehículos. En aquella ocasión pude ver que no es fácil mantener hasta el final el papel de loco fingido. Apretujados como arenques, fuimos hasta muy cerca de Baralle, allí estuvimos aguardando varias horas en una cuneta de la carretera a que nos llegasen las órdenes. A pesar del frío me tumbé en un prado y me quedé dormido, no me desperté hasta que amaneció. Nos habíamos preparado para el ataque y por ello nos produjo decepción el enterarnos de que el 225º Regimiento, a disposición del cual habíamos sido puestos, renunciaba a nuestra colaboración en el asalto. Debíamos permanecer como reserva en el parque del castillo de Bataille, preparados para intervenir en cualquier momento. A las 9 de la mañana entró en acción nuestra artillería lanzando enormes ráfagas de proyectiles. Entre las 11:45 y las 11:50 el cañoneo adquirió tal intensidad que se transformó en tiro de tambor. El bosque de Bourlon, que, en razón de sus poderosas fortificaciones, no iba a ser atacado de frente, sino dejado a un lado, desapareció bajo nubes de gas de color verde amarillento. A las 11:50 vimos con nuestros prismáticos cómo del desierto campo de Embudo surgían líneas de tiradores, mientras en la retaguardia las baterías enganchaban los caballos y avanzaban al galope para cambiar de posición. Un avión alemán incendió con sus disparos un globo cautivo inglés, los observadores que en él estaban saltaron en paracaídas. El avión dio aún varias vueltas alrededor de quienes se balanceaban en el aire y los tiroteó con proyectiles trazadores, otro indicio de que la guerra se volvía cada vez más implacable. Tras haber seguido expectantes el ataque, desde las alturas del parque del castillo, vaciamos un plato de fideos y nos echamos en el helado suelo para dormir la siesta. A las 3 de la tarde se nos ordenó que avanzásemos hasta el puesto de mando del regimiento, se encontraba oculto dentro de la esclusa de un lecho de secado del canal. Bajo un tiroteo débil y disperso recorrimos ese camino por secciones. Desde allí las compañías séptima y octava fueron enviadas hacia adelante, al jefe de las tropas de reserva, iban a relevar a 2 compañías del 225º Regimiento. Los 500 metros que habíamos de recorrer dentro del lecho del canal se hallaban sometidos a un intenso fuego de cerrojo. Nos apelotonamos en un grupo compacto y echamos a correr hacia nuestro objetivo, al que llegamos sin sufrir bajas. Los numerosos muertos que encontramos delataban que varias compañías ya habían pagado allí su tributo de sangre. Las tropas de refuerzo se apretaban contra los taludes del canal, con una prisa febril estaban ocupadas en abrir en las paredes de cemento agujeros que les sirvieran de refugio. Como todos los sitios estaban ocupados, y como aquel lugar,
que era una divisoria de terrenos, atraía hacia sí el fuego. Conduje a mi compañía a un cercano campo de embudo situado a la derecha y dejé que cada cual se instalase allí como quisiera. Un chirriante casco de metralla fue a estrellarse contra mi bayoneta. Tev y su octava compañía siguieron nuestro ejemplo. Él y yo elegimos un embudo que nos pareció apropiado y lo cubrimos con una lona de tienda de campaña. Luego encendimos allí dentro una vela, cenamos, fumamos nuestras pipas y estuvimos charlando, todo ello mientras tiritábamos de frío. Tev, que conservaba maneras de dandy incluso en parajes tan inhóspitos como aquel, estuvo contándome una larga historia acerca de una chica que en Roma había posado de modelo para él. A las 11 de la noche recibí la orden de dirigirme a la antigua primera línea y presentarme al jefe de las tropas combatientes. Reuní a mis hombres y los conduje hacia adelante. Caían allí, pero solo de forma aislada, granadas de grueso calibre. Una de ellas reventó delante de nosotros, como un saludo del infierno, y llenó de una humareda negra el lecho del canal. Como si una mano helada la hubiera agarrado por la nuca, la tropa enmudeció, luego, tropezando en las alambradas de púas y en las piedras de los escombros, me siguió a toda prisa. Cuando uno atraviesa de noche una posición no ocupada, aun en el caso de que no haya un fuego especialmente intenso, una sensación de inquietud se apodera del ánimo, se sufren extrañas alucinaciones visuales y auditivas. Todo es frío y extraño, como en un mundo maldito. Al fin encontramos la angosta abertura por la que la primera línea desembocaba en el canal y fuimos avanzando hacia el puesto de mando del batallón por unas trincheras atestadas de hombres. Entré en el puesto de mando y encontré dentro una aglomeración de oficiales y enlaces, tan espesa era la atmósfera que se la podía cortar con un cuchillo. Allí me enteré de que el ataque realizado en aquel punto no había cosechado muchos éxitos y que era preciso continuar el avance a la mañana siguiente. El ambiente en aquella habitación no era optimista. Dos jefes de batallón iniciaron un largo debate con sus ayudantes. De vez en cuando intervenían en la conversación, con breves observaciones, los oficiales de las armas especiales, lo hacían desde la altura de sus camastros, que estaban abarrotados como jaulas de gallinas. La humareda producida por los puros era sofocante. En medio de aquel apretujamiento los ordenanzas intentaban preparar bocadillos para sus oficiales. Un hombre herido que entró de repente provocó la alarma al anunciar que el enemigo estaba atacando con granadas de mano. Finalmente pude anotar mi orden de ataque. A las 6 de la mañana debía limpiar con mi compañía el denominado Camino del Dragón, y a partir de allí limpiar también, hasta donde pudiera, la línea Sigfrido. Los dos batallones del regimiento que ocupaba la posición atacarían por nuestra derecha a las 7. Esta diferencia de horario me hizo sospechar que el mando no estaba convencido de que las cosas fueran a rodar bien y nos asignaba a nosotros el papel de conejillos de indias. Protesté contra la dispersión horaria del ataque y conseguí que también nosotros entrásemos en acción a las 7. La mañana siguiente mostró que esta modificación fue muy importante. Tenía una idea bastante nebulosa del lugar por donde quedaba el Camino del Dragón y por ello, al despedirme, solicité que me dieran un plano, pero protestaron que no podían prescindir de él. Me reservé mi opinión y salí al aire fresco de fuera. Uno no es objeto de mimos cuando se encuentra sometido al mando de otros. Yo y mis hombres, que portaban un pesado equipo, estuvimos errando largo tiempo por la posición, hasta que al fin alguien descubrió, en una pequeña trinchera que se desviaba hacia adelante y que estaba bloqueada con caballos de Frisia, un letrero en el que, medio borradas, estaban escritas estas palabras: Camino del Dragón. Penetré en ella y a los pocos pasos oí una algarabía de voces extranjeras. Retrocedí en silencio. Había tropezado con la punta de la cuña de ataque de los ingleses, por desconcierto o por descuido, era evidente que se comportaban con poca prudencia. Con un pelotón de mis hombres bloqueé inmediatamente aquella trinchera. Muy cerca del Camino del Dragón había un agujero gigantesco, era, al parecer, una trampa para tanques. Dentro de él reunía la totalidad de mi compañía para explicarle cuál iba a ser nuestra misión en el combate y para distribuir las secciones para el ataque. En varias ocasiones fueron interrumpidas mis palabras por granadas de calibre ligero. En un determinado momento se hundió en la pared posterior del agujero una granada que no estalló. Yo estaba arriba, en el borde, y, cada vez que explotaba una granada, veía cómo abajo los cascos de acero, iluminados por la luz de la luna, hacían una reverencia unánime y profunda. Por miedo a que una granada certera causase una catástrofe, reenvié la primera y la segunda sección de mi compañía a la posición y me instalé con la tercera en aquel agujero. Los soldados de una sección que el día anterior, al mediodía, habían sido bien zurrados en el Camino del Dragón, intentaron acoquinar a mis hombres contándoles que a 50 pasos de allí había una ametralladora inglesa que, cual obstáculo infranqueable, cerraba el camino. Al enterarnos de esto decidimos que, tan pronto topásemos con la primera resistencia, saltaríamos a campo abierto a ambos lados de la trinchera y atacaríamos de manera concéntrica con granadas de mano.
Aquellas horas interminablemente largas las pasé acurrucado en un agujero, pegado al alférez Hapf. A las 6 de la mañana me puse en pie y di las últimas instrucciones. Me encontraba en ese estado de ánimo peculiar que precede siempre a los ataques. Uno tiene una sensación de vacío en el estómago, charla con los jefes de pelotón, procura hacer chistes, corretea de un lado para otro como antes de un desfile ante el mando supremo, en suma, intenta estar ocupado lo máximo posible para escapar del pensamiento taladrante. Un hombre me ofreció un vaso de café que había calentado con un poco de alcohol sólido, como por arte de magia, aquel café me llenó de vida y confianza. A las 7 en punto iniciamos la marcha en el orden preestablecido, parecíamos una larga serpiente. Encontramos desocupado el camino del dragón, un gran número de cargadores vacíos detrás de una barricada revelaba que el enemigo había retirado de allí aquella ametralladora tristemente famosa. Esto nos animó. Por medio de un piquete de seguridad echamos un cerrojo a una trinchera que se desviaba hacia la derecha y que estaba muy bien organizada y luego nos metimos por un camino en hondonada. Su profundidad iba haciéndose cada vez menor y al final, en el momento en que comenzaba a amanecer, nos encontramos en campo abierto. Dimos media vuelta y penetramos en la trinchera de la derecha. El ataque fracasado había dejado sus huellas allí. El suelo estaba cubierto de material bélico y cadáveres ingleses. Aquella era la posición Sigfrido. De repente el alférez Oppenrath, jefe de las tropas de choque, le quitó de las manos el fusil a un soldado y disparó. Había topado con un centinela inglés, este emprendió la huida después de haber lanzado contra nosotros unas cuantas granadas de mano. Seguimos avanzando, pero, un poco más adelante, volvimos a encontrar resistencia. Desde ambos lados volaron por el aire las granadas de mano, que reventaban con explosiones múltiples. Las unidades de choque iniciaron el ataque. A través de una cadena de manos pasaban de hombre a hombre los proyectiles, tiradores escogidos se apostaron detrás de los traveses para disparar certeramente contra los granaderos enemigos, los jefes de sección avizoraban el terreno a cuerpo descubierto para descubrir a tiempo un contraataque y los sirvientes de las ametralladoras ligeras emplazaron sus armas en los sitios más favorables. Nos abrimos paso, trinchera adelante, con granadas de mano y la barrimos a lo largo con disparos de fusil. Toda una amplia zona a nuestro alrededor comenzó a agitarse, por encima del lugar en que estábamos se cruzaban enjambres de proyectiles. Tras una lucha de corta duración se oyeron en el otro lado unas voces nerviosas, y antes de que pudiéramos comprender bien lo que sucedía empezaron a venir hacia nosotros con las manos en alto los primeros ingleses. Iban apareciendo uno a uno por detrás de los traveses y se quitaban el correaje, entre tanto nuestros fusiles y pistolas los apuntaban amenazadores. Todos aquellos ingleses eran hombres jóvenes, fornidos, y llevaban uniformes nuevos. Los hacía desfilar delante de mí mientras los conminaba con estas palabras. Hands down. Luego encargaba a un pelotón de hombres nuestros que se los llevase de allí. La sonrisa confiada que se veía en la mayor parte de aquellos rostros revelaba que no nos consideraban capaces de cometer atrocidades inhumanas. Algunos intentaban inclinarnos a la clemencia tendiéndonos paquetes de cigarrillos y tabletas de chocolate. Con la alegría creciente propia de un cazador vi que habíamos realizado unas capturas inmensas, aquella comitiva de hombres parecía no tener fin. Habíamos contado ya 150 y aún seguían apareciendo más hombres con las manos en alto. Paré a un oficial y le pregunté por el trazado de la posición y por las tropas que la defendían. Me contestó muy cortésmente, era innecesario que, mientras lo hacía, se cuadrase. Luego me condujo hasta el jefe de la compañía, un capitán, estaba herido y se encontraba en un abrigo cercano. Era un hombre joven, que tendría unos 26 años, los rasgos de su rostro eran delicados. Estaba apoyado en el marco de una galería y tenía atravesada por una bala una de sus pantorrillas. Cuando me presenté se llevó a la gorra la mano, en la que refulgía una cadena de oro, me dijo su nombre y me hizo entrega de su pistola. Sus primeras palabras mostraron que tenía delante de mí a todo un hombre. We were surrounded about. Le urgía explicar a su adversario la razón por la que su compañía se había rendido tan pronto. Estuvimos conversando en francés sobre varios asuntos. Me contó que en un abrigo cercano había un grupo de soldados alemanes heridos, sus hombres los habían vendado y curado. Cuando le pregunté por el número de tropas que ocupaban la parte ulterior de la posición Sigfrido se negó a contestarme. Le prometí que lo haría evacuar, a él y a los demás heridos, hacia la retaguardia, luego nos despedimos con un apretón de manos. Delante de la galería estaba Oppenrath y me comunicó que habíamos hecho cerca de 200 prisioneros. Para una compañía como la nuestra, que contaba con 80 hombres, no estaba nada mal. Aposté centinelas y luego exploramos la trinchera conquistada, se hallaba abarrotada de armas y de piezas de equipo. En los apostaderos había ametralladoras, lanzaminas, granadas de mano y de fusil, cantimploras, chalecos con forro de piel, impermeables, lonas de tienda de campaña, latas llenas de carne, de mermelada, de té,
de café, de cacao y de tabaco, botellas de coñac, herramientas, pistolas de combate y de señales, ropa blanca, guantes, en suma, todo lo que uno pueda imaginar. Como si fuera un viejo jefe de lansquenetes, concedí un breve espacio de tiempo para que los hombres se dedicasen al pillaje y pudieran examinar con más detalle las muchas cosas buenas que allí había. Tampoco yo pude resistir la tentación de prepararme en la entrada de una galería un pequeño desayuno y de llenarme la pipa con el magnífico Navy Cat, mientras garabateaba mi informe para el jefe de las tropas combatientes. Como hombre precavido envié una copia al jefe de nuestro batallón. Media hora después reiniciamos la marcha, caminábamos muy eufóricos, no negaré que a ello contribuyó un poco el coñac inglés, y nos fuimos deslizando de través en través a lo largo de la posición Sigfrido. Desde un fortín de madera, un blocao empotrado en el talud de la trinchera, abrieron fuego contra nosotros. Quisimos echar un vistazo alrededor y nos subimos a los apostaderos más próximos. Mientras intercambiábamos algunos disparos con los ocupantes del mencionado blocao, uno de nuestros hombres cayó al suelo como empujado por un puño invisible. Una bala había perforado la parte superior de su casco de acero y le había abierto una larga ranura en la tapa de los sesos. A cada latido de la sangre el cerebro subía y bajaba en la herida, a pesar de ello pudo retirarse por sus propios pies. Tuve que ordenarle que dejase su mochila, pues se empeñaba en llevársela, y recomendarle que caminase muy despacio y con mucha prudencia. Pedí voluntarios para hacer saltar aquella resistencia mediante un ataque realizado a campo descubierto. Los hombres se miraron unos a otros titubeando, solo un polaco muy duro de mollera, al que siempre había tenido por débil mental, trepó fuera de la trinchera y se encaminó con pasos torpes hacia el fortín de madera. Desgraciadamente he olvidado el nombre de aquel hombre sencillo, él me enseñó que no se ha conocido de veras a una persona si no se la ha visto enfrentada al peligro. Al ver al polaco, también el sargento aspirante a oficial Nupert y los hombres de su pelotón saltaron fuera del parapeto, mientras los demás seguimos avanzando al mismo tiempo por dentro de la trinchera. Los ingleses hicieron algunos disparos y luego escaparon a toda prisa, abandonando el blocao. Uno de los hombres que se lanzaron al asalto por fuera de la trinchera se desplomó mientras iba corriendo y quedó tendido de bruces en el suelo, a pocos metros de su objetivo. Había recibido en el corazón uno de esos disparos que hacen que la gente quede tumbada en una postura que se asemeja a la del sueño. Proseguimos nuestro avance y tropezamos con la encarnizada resistencia que nos oponían unos granaderos invisibles. En el transcurso de una refriega bastante prolongada nos hicieron retroceder hasta el blocao. Allí nos parapetamos. Tanto nosotros como los ingleses habíamos dejado un buen número de muertos en el tramo de trinchera disputado. También se hallaba entre ellos, por desgracia, el suboficial Mebius, al que en la noche de Regnieville aprendí a estimar como combatiente valeroso. Estaba tendido boca abajo en el suelo, con el rostro en un charco de sangre. Cuando le di la vuelta, un gran agujero que se abría en su frente me convenció de que era inútil toda ayuda. Estábamos hablando y de repente noté que no contestaba a una pregunta mía. Cuando, segundos después, rodeé el través detrás del cual había desaparecido Mebius, estaba ya muerto en el suelo. Aquello tenía algo de fantasmal. También nuestro adversario se replegó un poco. Luego comenzó un terco combate de disparos, en su transcurso un fusil Luis del enemigo, emplazado a 50 metros de donde estábamos, nos obligó a bajar la cabeza. Una de nuestras ametralladoras ligeras aceptó el desafío. Durante medio minuto estuvieron disparando una contra otra aquellas dos armas, alrededor de las cuales saltaban los proyectiles. Al cabo de ese tiempo se desplomó nuestro apuntador, el cabo Motullo, tenía un balazo en la cabeza. Aunque la masa cerebral le caía por la cara hasta llegarle a la barbilla, aún seguía consciente cuando lo llevamos a la galería más próxima. Motullo, una persona algo mayor, jamás se habría presentado voluntario para una acción, pero cuando se encontraba detrás de su ametralladora, yo observaba, con los ojos fijos en su rostro, que no bajaba la cabeza ni una pulgada, a pesar de las ráfagas de proyectiles que lo envolvían. Cuando le pregunté cómo se encontraba fue capaz de responderme con frases coherentes. Tuve la impresión de que aquella herida mortal no le causó dolores a Motullo, más aún, que ni siquiera llegó a ser consciente de ella. La calma fue volviendo poco a poco, pues también los ingleses trabajaban en la construcción de una barricada. A las 12 aparecieron el capitán von Brixen, el alférez Teb y el alférez Boit, que me felicitaron por los éxitos de mi compañía. Nos sentamos dentro del fortín de madera, desayunamos de las provisiones inglesas y comentamos la situación. Entretanto estuve negociando a gritos con unos 25 ingleses cuyas cabezas sobresalían de la trinchera a 100 metros de nosotros y que, al parecer, deseaban rendirse. Pero tan pronto como yo asomaba la cabeza y la dejaba al descubierto, abrían fuego contra ella desde otros lugares que quedaban más lejos. De repente se notó agitación en nuestra barricada. Volaban las granadas, crepitaban los fusiles, tableteaban las ametralladoras.
¡Que vienen! ¡Que vienen! De un salto nos parapetamos detrás de los sacos terreros y abrimos fuego. En el ardor de la lucha uno de mis hombres, el cabo Quimpenaus, subió de un salto a lo alto de la barricada y desde allí estuvo barriendo con sus disparos la trinchera hasta que fue derribado por 2 tiros que le hirieron gravemente en los brazos. Tomé buena nota de este héroe del instante y 2 semanas más tarde tuve la satisfacción de poder felicitarle por la concesión de la Cruz de Hierro de primera clase. Acabábamos de volver a nuestro desayuno, tras aquel entreacto, cuando de nuevo oímos un estruendo de 1000 diablos. Prodújose entonces uno de esos incidentes extraños que de repente modifican de modo imprevisible una situación. Aquel griterío provenía de un oficial ayudante del regimiento vecino situado a nuestra izquierda, quería establecer contacto con nosotros y estaba poseído de una enorme acometividad. La borrachera parecía haber desatado hasta el frenesí su innata valentía. ¿Dónde están los taamis? A por esos perros. Vamos, ¿quién me acompaña? En su furia derribó nuestra bonita barricada y se lanzó hacia adelante, abriéndose camino con retumbantes granadas de mano. Delante de él se deslizaba por la trinchera su ordenanza e iba derribando con los disparos de su fusil a quienes se habían librado de los explosivos. El coraje, la loca audacia con que algunos arriesgan su propio pellejo, tiene siempre un efecto entusiástico. También nosotros fuimos arrebatados por el furor y, recogiendo unas cuantas granadas de mano, iniciamos una competición en aquella marcha de guerreros furibundos. Pronto me encontré junto a quienes iban recorriendo la posición, tampoco se hicieron de rogar mucho tiempo los otros oficiales, que fueron seguidos por los fusileros de mi compañía. Hasta el capitán von Brixen, jefe del batallón, se encontró pronto, con un fusil en la mano, entre los primeros de aquella comitiva, disparando por encima de nuestras cabezas, derribó a varios granaderos enemigos. Los ingleses se defendieron con gallardía. Cada uno de los traveses fue disputado. Las bolas negras de sus granadas de mano mille se cruzaban en el aire con nuestras granadas de mango. Detrás de cada uno de los traveses que conquistábamos encontrábamos cuerpos aún palpitantes o cadáveres. La gente se mataba sin verse. También nosotros tuvimos bajas. Un trozo de hierro cayó al lado de mi ordenanza, que no pudo esquivarlo, se derrumbó mientras de sus numerosas heridas caía al suelo la sangre. Saltamos por encima de su cuerpo y seguimos avanzando. Estampidos atronadores señalaban el camino que seguíamos. En aquel terreno muerto había centenares de ojos que, detrás de fusiles y ametralladoras, estaban al acecho de un blanco. Ya nos habíamos alejado bastante de nuestras líneas. De todos lados llegaban proyectiles que silbaban alrededor de nuestros cascos de acero e iban a estrellarse con una detonación seca contra el borde de la trinchera. Cada vez que en la línea del horizonte se alzaba una de aquellas masas de hierro en forma de huevo, los ojos la captaban con esa clarividencia de la que el ser humano es capaz únicamente cuando está enfrentado a una decisión a vida o muerte. Durante aquellos momentos expectantes era preciso intentar colocarse en un sitio desde el que pudiera divisarse el mayor espacio posible de cielo, ya que solo contra su fondo pálido se dibujaba con nitidez suficiente el negro hierro acanalado de aquellas bolas mortales. Después lanzaba uno su propia granada y daba un salto hacia adelante. Apenas rozaba con una mirada el desplomado cuerpo del adversario, había quedado fuera de combate y ahora se iniciaba un nuevo duelo. La lucha con granadas de mano se parece a la esgrima de florete, es preciso dar saltos como en el ballet. De los combates entre dos personas es este el más mortífero de todos, pues solo termina cuando uno de los dos adversarios vuela por los aires. También puede ocurrir que ambos caigan muertos. Durante aquellos minutos podía ver sin estremecerme los muertos por encima de los cuales pasaba a cada salto. Todos ellos yacían en esa postura relajada y suavemente tendida que es peculiar de los instantes en que la vida se despide. Mientras iba saltando de aquella manera tuve una discusión con el oficial ayudante, que era en verdad un tipo loco. Reivindicaba para sí el primer lugar y me exigía que yo no lanzase granadas, sino que se las fuera pasando a él. En medio de los gritos breves, terribles, con que en esos momentos se regula el trabajo y se atiende a los movimientos del adversario, oía de vez en cuando su voz. Solo uno arroja granadas. Yo he sido instructor en el batallón en que se han formado las unidades de asalto. Hombres del 225º regimiento, que nos iban siguiendo, limpiaron una trinchera que se desviaba a la derecha. Cogidos en un movimiento de tenaza, los ingleses intentaron huir a campo abierto. Fueron abatidos por los disparos que inmediatamente se hicieron contra ellos desde todos los lados. La posición Sigfrido fue funesta también para los otros, para aquellos a quienes nosotros íbamos pisando los talones. Intentaron escapar por una trinchera de enlace que torcía hacia la derecha. Saltamos a los apostaderos y lo que desde ellos vimos nos arrancó de las gargantas un salvaje grito de júbilo. La trinchera por la que pretendían escabullirse daba la vuelta y, como la armadura curva de una lira, volvía hacia donde estábamos nosotros, en sus sitios más estrechos quedaba apenas a 10 metros de distancia. Tenían, pues, que volver a pasar por nuestro lado.
Desde el lugar elevado en que nos hallábamos podíamos ver los cascos de acero de los ingleses, que iban dando trompicones por causa de la prisa y del nerviosismo. Arrojé una granada de mano a los pies de los que iban en cabeza, se pararon desconcertados, y los que venían detrás quedaron atascados. Habían caído en un atolladero terrible. Como bolas de nieve cruzaban el aire nuestras granadas de mano, envolviéndolo todo en una humareda de color blanco lechoso. Desde abajo nos iban pasando los proyectiles. Entre los hacinados ingleses brillaban relámpagos que arrojaban a lo alto jirones de uniformes y cascos de acero. Gritos de furia se mezclaban con gritos de angustia. Con los ojos cegados por el fuego subimos de un salto al borde de la trinchera. Hacia nosotros apuntaron los fusiles de toda aquella zona. En medio de aquella baraúnda algo parecido a un martillazo me tiró al suelo. Al volver en mí me quité el casco y contemplé horrorizado que en su metal había dos grandes agujeros. El sargento aspirante a oficial Moorman, que acudió en mi ayuda, me tranquilizó asegurándome que lo único que se veía en la parte de atrás de la cabeza era un rasguño que sangraba. La bala disparada por un tirador lejano había perforado mi casco de acero y rozado el cráneo. Medio aturdido, y una vez me hubieron vendado a la ligera, volví hacia atrás con pasos vacilantes, para alejarme de aquel foco de la lucha. Acababa de pasar el primer través cuando llegó corriendo detrás de mí un soldado y me dijo a gritos que en aquel mismo sitio había caído muerto Teb de un balazo en la cabeza. Esta noticia me dejó completamente anonadado. Un amigo dotado de unas cualidades tan magníficas, con el que durante años había compartido alegrías, tristezas y peligros, un amigo que pocos minutos antes me había gritado una broma, un amigo como aquel había sido matado por un diminuto pedazo de plomo. Me resistía a comprender aquello, mas, por desgracia, era demasiado cierto. Simultáneamente se desangraban en aquel asesino tramo de trinchera la totalidad de los suboficiales y un tercio de los soldados de mi compañía. Los tiros en la cabeza caían como granizos. También murió el alférez Hapf, un hombre ya un poco mayor, maestro de profesión, un maestro de escuela alemán en el mejor sentido de la palabra. Mis dos sargentos aspirantes a oficial y otros muchos hombres fueron heridos. Pese a todo, la séptima compañía, bajo el mando del alférez Oppenrath, único oficial aún no herido, conservó, hasta que llegó el relevo, la posición que había conquistado. Entre todos los momentos excitantes de la lucha no hay ninguno que lo sea tanto como el encuentro de dos jefes de unidades de asalto entre los estrechos taludes de barro de la posición de combate. Allí no hay vuelta atrás ni hay compasión. Esto lo sabe bien todo el que ha visto en su reino a esos hombres, a los príncipes de la trinchera, hombres de rostros duros, decididos, hombres temerarios, que saltan ágilmente adelante y atrás, hombres de ojos avizores y sedientos de sangre, hombres que están a la altura de su momento y que ningún comunicado cita. En el camino de regreso me paré junto al capitán von Brixen, acompañado de algunos soldados, estaba librando un combate de fusil con una serie de cabezas que sobresalían del borde de una trinchera paralela a la nuestra. Me coloqué entre él y otro tirador y estuve observando los impactos de las balas. Me hallaba como en sueños, en ese estado de ánimo que sigue al choque propiamente dicho causado por la herida, y no caía en la cuenta de que mi venda, que era como un turbante blanco, resultaba visible desde lejos. De pronto un golpe en la frente me arrojó al piso de la trinchera mientras mis ojos quedaban cegados por la sangre que corría. Al mismo tiempo que yo se desplomó el hombre que estaba a mi lado y comenzó a gemir. Un balazo sin orificio de salida, que atravesaba el casco y las sienes. El capitán temió perder aquel día a su segundo jefe de compañía. Pero, tras un examen más detenido, lo único que descubrió fueron dos agujeros superficiales junto al nacimiento del cabello. Tal vez los había causado el proyectil que reventó junto a nosotros, o tal vez procedían de los pedazos del casco de acero del otro herido. Este hombre y yo llevamos en el cuerpo el metal de un mismo proyectil. Me visitó después de la guerra, trabajaba en una fábrica de cigarrillos y desde que recibió aquel balazo andaba débil de salud y tenía un comportamiento extraño. Debilitado por aquella nueva pérdida de sangre, me uní al capitán, que regresaba a su puesto de mando. Atravesamos a la carrera la periferia, fuertemente bombardeada, de la aldea de Moeubres y llegamos al abrigo situado en el lecho del canal. Allí me vendaron bien y me pusieron una inyección antitetánica. Por la tarde monté en un camión y fui hasta L'Ecluse. Allí informé al coronel von Oppen durante la cena. Medio dormido, pero de un humor excelente, vacié con él una botella de vino y luego me despedí. Con el sentimiento del deber cumplido me arrojé, tras un día tan agitado, en la cama que mi fiel Vinke me había preparado. 2 días después llegó a L'Ecluse nuestro batallón. El 4 de diciembre el jefe de la división, el general von Busy, dirigió una arenga a los batallones que habían participado en aquella batalla y mencionó de modo especial a la séptima compañía. Al frente de ella desfilé con la cabeza vendada. Tenía derecho a sentirme orgulloso de mis hombres. Apenas 80 soldados habían conquistado un largo tramo de trinchera,
capturado un gran número de ametralladoras, lanzaminas y material diverso, y hecho 200 prisioneros. Tuve la satisfacción de poder anunciar una serie de ascensos y condecoraciones. El alférez Oppenrath, jefe de las tropas de choque, el sargento aspirante a oficial Nupert, el soldado que se lanzó al asalto del fortín de madera, y también Quimpenaus, el valiente defensor de la barricada, prendieron en su pecho la bien merecida cruz de hierro de primera clase. No quise causar molestias en los hospitales con mi quinta herida doble, sino que dejé que se curase durante un permiso navideño que me concedieron. El rasguño de la parte de atrás de la cabeza se cerró por sí solo, el casco de metralla en la frente se me quedó dentro y fue a hacer compañía a otros dos que, desde los días de Regnieville, tenía ya en la mano izquierda y en el lóbulo de una oreja. Por aquellas fechas tuve la sorpresa de recibir en mi casa la cruz de caballero de la Orden de la Casa de Hohenzollern. Esta cruz con borde de oro, así como una copa de plata con la inscripción, al vencedor de Moeuvres, regalada por los otros jefes de compañía de mi batallón, son mis recuerdos de la doble batalla de Cambrai, que pasará a la historia como una primera tentativa de superar con métodos nuevos la mortal pesadez de la guerra de posiciones. También me llevé a casa mi perforado casco de acero, lo conservo como pareja de aquel otro que llevaba el teniente de los lanceros indios en el momento en que al frente de sus hombres se lanzaba contra nosotros.